Bueno, buenos días. Los panelistas son el doctor Vladimir Cárdenas, Marcelo Lanzotti y el doctor Cuestas. Vamos a hablar ahora de muerte súbita en el deporte. Para eso tenemos la presentación del doctor Luis Montt. El doctor Luis Montt es consultor senior y jefe de la sección de arritmias del Servicio de Cardiología del Hospital Clínic de Barcelona. Es jefe de la unidad de fibrilación auricular del Hospital Clínic de Barcelona también. Coordinador de investigación del Instituto Clínico Cardiovascular, profesor titular de la Universidad de Barcelona y jefe del Grupo de Fibrilación Auricular Biopatológica del IDIBAP. Vamos a poner la presentación y lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Montt, os hablo desde Barcelona, desde el Hospital Clínic. Y mi tarea hoy es hablar con vosotros sobre la muerte súbita en deportistas, las causas y la necesidad de pruebas y detección y educación en la resucitación cardiopulmonar. Como sabéis, la muerte súbita en deportistas es un problema que afecta generalmente a población joven o de mediana edad, que es el prototipo de persona sana, y eso genera realmente un gran impacto social, sobre todo cuando ocurre en deportistas famosos. Sin embargo, hay que pensar si realmente podemos hacer algo por disminuir esta incidencia. Y primero preguntarnos si responde a un problema de salud pública, cuál es su incidencia real, si podemos mejorar su pronóstico al hacer pruebas de screening, y por otro lado, si las pruebas que queremos aplicar tienen suficiente sensibilidad y especificidad y son de fácil aplicación. Finalmente, si un programa de detección podría ser coste eficaz. ¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, la incidencia es difícil de valorar. En las series clásicas se consideraba que podía estar entre 0,7 y 3 por 100.000 deportistas al año, en gente más joven de 35 años, con un predominio de la displasia y la cardiopatía hipertrófica, mientras que mayores de 35 años podría estar entre 7 por 100.000 y su causa principal sería la cardiopatía isquémica. Pero, ¿qué pasa? Que estos datos son bastante antiguos y realmente, por ejemplo, este estudio relativamente reciente que ha analizado datos de una corte australiana con pacientes con necropsia, y se vio que en pacientes entre 10 y 35 años, analizados entre 2000 y 2016, de 1.925 casos de muerte súbita, 141 estaban relacionados con el ejercicio, lo cual suponía solo un 7%, y la edad media era de 27 años, con un 97% de varones. Fijaos, sin embargo, que a pesar de estar relacionados con el ejercicio, solo un 12% eran considerados atletas, con lo cual, si aplicamos pruebas de detección en esta población tan seleccionada, estamos dejando fuera mucha parte de la población que probablemente hace ejercicio ocasional o que tiene una muerte súbita relacionada con el ejercicio sin ser realmente atletas. Y esta cuestión epidemiológica está todavía sobre la mesa. Y fijaos además que la causa más común en esta población relativamente o muy joven era la enfermedad coronaria. Por lo tanto, lo que consideraban las series clásicas como causa principal de muerte en deportistas, que era la hipertrófica, miocardiopatía hipertrófica, ha sido, o al menos en otras series más recientes, superada por otras etiologías como la muerte por enfermedad coronaria o la muerte súbita rítmica, es decir, en la cual no se encuentra ninguna causa estructural, ¿no? Las series clásicas nos hablan de que la práctica deportiva habitual podía aumentar hasta 3 veces la probabilidad de muerte súbita, y eso se veía pues con un aumento progresivo, y realmente la idea es que clásica es que existe una enfermedad previa y que podríamos detectarla, y que de esa forma podríamos disminuir el riesgo de esta muerte súbita. Pero las pruebas que tengamos que aplicar tienen que tener sensibilidad y especificidad, y tienen que ser de aplicación fácil, y esto no es tan obvio. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que tuvimos en Barcelona en el año 2000, alrededor del 2000, un paciente de 31 años, bombero, entrenando habitualmente en ciclismo y jogging, que al atravesar de la línea de meta de los Juegos de la Maratón de Policías y Bomberos,
presenta un paro, una fibrilación ventricular, se recupera. Vemos que en el electro, tras recuperarse a las 24 horas, tiene este pequeño infarto. Y lo que mostró la coronariografía es que tenía una visión anómala de la coronaria derecha. Pero claro, seguramente este tipo de lesión no lo hubiéramos detectado igualmente a pesar de hacer estudios de prevención, ¿no? ¿Cuál es la evolución también en el tiempo? O sea, en estos últimos años hemos mejorado la capacidad de detectar anomalías o de prevenir la muerte súbita. Vemos esta serie interesante publicada recientemente en Francia sobre 377 casos de muerte súbita en atletas que de esta serie 20 eran atletas competitivos de un 5,3% y el 94% de las muertes ocurrieron en pacientes de edad media y practicando deportes de recreational, no profesional, ni mucho menos. Por lo tanto, hay una gran parte de esa población que si nosotros hacemos screening a jóvenes participantes en su edad más, digamos, escolar, perdemos la mayoría de los casos de muerte súbita que ocurren en edad un poco más avanzada. Los que a lo largo de estos años no hemos mejorado mucho. La incidencia se ha mantenido estable alrededor de 6-7 por millón de habitantes, sin cambios en la edad media, que en esta serie de 46 años, el 97% de hombres, y lo que sí que hemos mejorado es en la capacidad de resucitar, ¿no? O sea, de hacer maniobras. El público o los espectadores realizaron maniobras en un 94% de los casos, mientras que en las primeras, al inicio de este estudio, solamente un 34%, y además un 28% de los casos se usó un desfibrilador. Y lo que es más importante, hasta un 66% fueron dados de alta en el hospital. Por lo tanto, quiere decir que cuando ocurren estos eventos, sobre todo practicando deporte, donde acostumbra a haber pues, testigos y hay capacidad de actuar, los resultados pueden mejorar, sobre todo también mejorando nuestra capacidad de reanimación de estos pacientes. Y esto se ve gráficamente así, vemos cómo realmente aumenta el número de pacientes que son atendidos por un espectador o alguien que está viendo lo que ocurre, o también que se utiliza más el antiarrítmico y que son, el desfibrilador, o que son dados de alta del hospital con vida, ¿no? Este es un resumen de este estudio y esto nos pone en alerta de que realmente no solo, o parece que el hecho de que hayamos hecho screening y tal tampoco ha tenido tanta incidencia en el epidemiológico, pero lo que sí que ha tenido una gran incidencia ha sido todo lo que hemos aprendido y enseñado a la hora de practicar reanimación, a la hora de tener desfibriladores disponibles, ¿no? Hay un aspecto interesante que siempre nos ha interesado a nosotros en nuestro grupo en el clínico, y es si la práctica deportiva crónica en sí misma puede crear sustrato para las arritmias. Fijaros algún caso así extremo. Este es un paciente corredor de maratón durante 20 años que murió de muerte súbita, está publicado en 2008. Fijaos qué corazón tenía, una hipertrofia tremenda que no correspondía a una miocardiopatía hipertrófica, sino a muchas áreas de fibrosis y sustitución, ¿no? Hasta qué punto en este paciente la evolución de la enfermedad era debida al deporte o empeorada por el deporte extremo que practicaba. Eso es un tema que queda en el aire, pero sí que se ha visto una relación de la práctica deportiva crónica con los extrasístoles del tracto de salida, con las taquicardias ventrículo derecho y claramente con la fibrilación auricular, el flúter, etc. Este es un ejemplo de los típicos extras del tracto de salida y, por ejemplo, pues este estudio de Pelicha lo que ve es que estos cambios de dilatación del ventrículo en pacientes seleccionados con una hipertrofia severa mejoraba al parar la práctica deportiva. Por lo tanto, aquí había una cierta reversibilidad que se podía atribuir a la práctica del deporte extremo en estos casos, ¿no? Y eso lo hemos visto nosotros también a nivel experimental, en modelos de ratas, en los que realmente el someterles a un estrés, a un ejercicio intenso durante tiempo, pues provoca un aumento de la fibrosis, sobre todo en el ventrículo derecho y en las aurículas, y un aumento de la inducibilidad de arritmias, ¿no? Entonces, yo creo que
En algunos casos, o en muchos casos, tenemos un tratamiento adecuado, pero sin embargo no se trata solo de hacer un screening a la gente joven, sino que realmente el paciente está en riesgo a lo largo de su vida y su actividad deportiva, y por lo tanto tenemos que tener la ambición de hacer seguimiento de todos los pacientes que puedan hacer este tipo de actividad deportiva intensa a lo largo de su vida. Yo diría como conclusión que el ejercicio intenso puede ser un desencadenante de muerte súbita en pacientes con cardiopatía previa, que el deporte de resistencia intenso y prolongado puede inducir cambios patológicos en el corazón, que el screening de los atletas y la historia clínica, expresión física y el electro ya es una práctica habitual en nuestro entorno, pero que algunas patologías no son detectadas. Por ello es necesario también mejorar la educación en maniobras de reanimación cardiopulmonar, la accesibilidad de desfibriladores automáticos, etc. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy claro. Le agradecemos desde acá al doctor Montt. Si tenemos preguntas del panel, doctor Vladimir, ¿alguna pregunta? Le vamos a preguntar al doctor Cuesta, porque el doctor Montt, por el tema del tiempo, también se desconectó, así que, doctor Vladimir, le preguntamos a ser de Montt en Cuesta, que es un experto en este tema. Bueno, subí mucho de peso últimamente, como dato. No, No, perdón, la pregunta la hace Vladimir. Ah, Perdón. Muy buenos días. Excelente la presentación del doctor Montt, con alto nivel científico. La pregunta desde el punto de vista práctico para el doctor, quisiera que nos explique un poco cuáles serían las medidas de prevención, tanto por el médico, por el deportista y por la población en general, para disminuir la frecuencia de la muerte súbita en los pacientes deportistas. Hola, sí. Una pregunta muy bien, muy práctica. Creo que, digamos, esencialmente tiene, digamos, tres patas. Una es la valoración predeportiva, de la cual es esencial el electrocardiograma. Todo lo demás podemos conversar, hablar, pero el electrocardiograma realizado a partir de los 12 años de edad es esencial, y en nuestros países, por los costos que tiene la técnica, me parece que es absolutamente accesible. Lo segundo es lo que vendría a ser la prevención secundaria, que es que nosotros tenemos que tener ámbitos deportivos que sean protegidos, con personal, que el personal no médico, entrenado en maniobras de resucitación y acceso público a la desfibrilación automática. Y lo tercero es que el involucramiento de toda la sociedad y particularmente de toda la gente en el entorno al deporte, los profesores de educación física y demás, en las dos tareas previas. Porque si la prevención de la muerte súbita en el deporte es patrimonio de los cardiólogos, estamos sonados, porque no podemos prevenir que toda la población, y aspiramos a que toda la población haga ejercicio, tenga un cardiólogo al lado. Entonces, esas serían para mí las tres patas fundamentales. ¿Alguien del público tiene una pregunta para el doctor? Allá el doctor Bueno. Poster. Allá el doctor Poster tiene. Domingo. Coincido con vos claramente. El electro es un estudio más universal y sobre todo en jóvenes, que claramente es capaz, como se mostró esta mañana, pero es muy frecuente. Pasó últimamente en mi ciudad varias deportistas con el calor, etcétera, que hacen muerte súbita mientras están jugando al pádel, jugando al fútbol, que son justamente excedidos de peso, como empezaste hablando vos, y con a veces con solo un electro. Por eso te digo que depende del grupo etario, a veces es necesario una prueba de esfuerzo, un eco, hay veces que son necesarios más estudios en la población que tienen cierta edad o cierto riesgo. Quería conocer tu opinión desde Uruguay. Gracias.
Me parece que es, o sea, lo que hablábamos inicialmente es el punto de partida sobre el cual después eventualmente seguir trabajando. Si la pregunta es concretamente a la ergometría estaría indicada, según las propias guías que el doctor Montt encabezó, cuando nosotros tenemos un paciente ya de más de 35 años, que además asocia factores de riesgo cardiovascular y eventualmente síntomas. O sea, aquello de que solo un factor de riesgo no sería suficiente para pedir una ergometría. Pero igual es buenísima tu pregunta para tener la idea de dónde se produce el mayor riesgo de muerte súbita en el deporte. Y en realidad el mayor riesgo de muerte súbita, desde el punto de vista cuantitativo, son los adultos mayores de 35 años que no están entrenados, que se largan a hacer las actividades sin protección. Aunque desde el punto de vista, digamos, cuantitativo de porcentaje, los que más se mueren de forma súbita y asociada al deporte sean los niños, pero desde el punto de vista numérico tienen muy poca importancia. Entonces hay que hacer, cuando uno va a leer estos temas, tiene que leer muy bien el denominador. ¿Hay algo que ¿qué grupo de esos niños o qué herramienta del electro podría ser pedirle más estudios? Esto, o sea, estoy hablando en términos de, digamos, medidas sanitarias nacionales y epidemiológicas. Por eso ponemos el punto de corte en 12 años y hay fundamento para eso. Sí hay casos que se nos van a ir, menores de 12 años, sin duda, ahí es la clínica, o sea, es el control pediátrico básico, que eventualmente pueden surgir elementos para estudiarlos, pero en principio no se plantea hacerle electros a todos los chicos por debajo de 12 años, y a partir de los 12 años sí sería por lo menos con una periodicidad de 2 a 3 años. Hay criterios electrocardiográficos definidos y además no hay que ser un experto en la lectura de electrocardiogramas. Lo que tenemos que sí hacer, ustedes, nosotros los cardiólogos, es instruir a los pediatras, a los médicos de familia, a los deportólogos, en los signos de alarma del electro que tienen que derivar para otras cosas. O sea, tenemos que el electro sea un elemento de protección y no de obstáculo para la realización de actividad deportiva. A ver, me pasó con mi hijo en el colegio, que el profesor le mandó que hiciera un electrocardiograma y una ergometría. O sea, no tiene sentido, no tiene fundamento hacer una ergometría en los niños para ser niños normales, para darles el aval para hacer ejercicio ni siquiera competitivo. Ya después, cuando entramos en disciplinas de alta competencia, mayores, y además en deportes específicos, para poner un caso extremo, el boxeo tiene que terminar siendo evaluado hasta para oftalmólogo, neurólogo, un montón de especialidades. Pero estamos hablando a nivel poblacional y general para habilitar el ejercicio. Bueno, en función del tiempo, le agradecemos al doctor Cárdenas, al doctor Cuesta. Vamos a hacer un break de 20 minutos y regresamos para las próximas disertaciones.